Hace nada que hemos terminado la Navidad, pero quería compartir con vosotros una reflexión que he hecho el día de la Epifanía. Pues así es, el domingo pasado terminábamos la Navidad con la celebración del bautismo de Jesús en el río Jordán. Es la celebración que culmina todo este tiempo que hemos estado viviendo, desde que lo empezamos el día 25 con la Navidad hasta el domingo pasado en el bautismo del Señor. Y el domingo anterior al domingo del bautismo del Señor celebramos la Epifanía. Aquí también algo que he descubierto en Japón, y es que en la mayor parte de los lugares del mundo la Iglesia Católica celebra el día de la Epifanía no el día 6 de enero, sino el domingo segundo de Navidad, el domingo después del domingo de la Sagrada Familia, porque en la mayor parte de los países del mundo, creo, el día 6 no es festivo, sino que es un día laborable, y eso hace que la gente no pueda ir a la Eucaristía. Entonces se celebra en el domingo, y aquí en Japón se hace así. En España y en otros países de Hispanoamérica y en Portugal también, en Italia, el día 6 de enero es fiesta y se celebra el día de la Epifanía, pero aquí no. Así que el domingo pasado celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor, la fiesta de los Reyes Magos, que de Oriente llegan hasta Belén siguiendo una estrella hasta llegar al pesebre en el que contemplan a Jesús y lo adoran, es decir, reconocen en ese niño pequeño una presencia divina. Y a raíz de esta fiesta, y preparando la homilía que tuve que hacer en la misa, volví a una reflexión que ya compartí con vosotros hace tiempo en el canal y que me parece muy importante para tener en cuenta, porque ayuda también a entender el alma japonesa, ayuda a entender la mentalidad, sobre todo la mentalidad de muchos japoneses, ¿no? Y aunque ya lo compartí en otro vídeo, quiero volver de nuevo a hacer hincapié en ello. Empecé mi homilía recordando algunas cosas de mis estudios de japonés. Lo primero que estudié fue los sistemas de escritura: hiragana, katakana y kanji. El hiragana y el katakana son silabarios, es decir, un carácter significa una sílaba. Por ejemplo, un carácter significa ta, otro significa chi. Un carácter, una sílaba. Y como digo, tenemos dos silabarios, el hiragana y el katakana. ¿Para qué se usa cada uno de ellos? Pues es verdad que el katakana tiene varios usos, pero fundamentalmente se usa para palabras que no son japonesas, palabras extranjeras. Por ejemplo, mi nombre es extranjero porque yo no soy japonés, me llamo José Ramón, así que mi nombre se escribe con katakana. El nombre de un japonés, Tanaka-san, se escribe con hiragana porque es japonés. Una hamburguesa, hamburger, se escribe con katakana porque no es japonés. Si hablásemos, por ejemplo, de sushi, pues se escribe con hiragana porque es japonés. Así que vemos que en el hiragana y en el katakana tenemos un sistema de escritura para lo extranjero y un sistema de escritura para lo japonés. Y eso no está solo en el hiragana y en el katakana, que son esos dos silabarios, sino que se hace también presente en los kanjis, en esos caracteres que Japón toma de China a partir del siglo IV. Y de hecho, entre esos caracteres, que hay decenas de miles, hay dos caracteres que representan esta idea, que son el carácter wa y el carácter yo. Wa significa lo japonés. Yo significa lo no japonés, lo extranjero. Por ejemplo, wa shoku, comida japonesa. Yo shoku, comida extranjera. Wa fuku, ropa
japonesa. Yo fuku, ropa extranjera. Por ejemplo, a veces se habla en España de la carne de Wagyu. Wagyu significa ternera japonesa. Yogyu sería ternera extranjera, ¿no? Pues así, de esa manera vemos también en los kanjis esta misma idea. Lo japonés, lo no japonés, ¿no? Y esto es reflejo de una mentalidad, ¿no? Que se plasma en la lengua. De hecho, la lengua es reflejo del alma de un pueblo y del mismo modo el alma de un pueblo se refleja en su lengua, ¿no? Es una relación bidireccional, ¿no? La lengua influye en el alma y en la mentalidad del pueblo, y el alma y la mentalidad del pueblo influyen en la lengua. Muy bien. Y el tercer ejemplo que puse de mi estudio en la escuela fue un día que estábamos hablando sobre el matrimonio. Y la profesora japonesa dijo que en Japón, para contraer matrimonio se puede hacer de 3 maneras. Una era la boda budista, otra era la boda shintoísta. Y cuando iba a decir la tercera forma, yo pensaba que diría la boda cristiana. Pero no dijo la boda cristiana. Dijo lo siguiente: una boda de estilo europeo. Evidentemente la profesora se estaba refiriendo a una boda de estilo cristiano, pero no dijo eso. Dijo una boda de estilo europeo. Europa no style en japonés. Y eso es también reflejo de una mentalidad. Lo que hay detrás de esa afirmación es la idea de que el cristianismo no es japonés. El cristianismo es europeo. Y eso es una mentalidad que está muy presente en la manera de pensar de los japoneses. Lo japonés y lo no japonés. Es verdad que eso está en la mentalidad de todo ser humano. En la mía, por ejemplo, está lo que es español y lo que no es español. Sin embargo, tengo la sensación de que ese pensamiento en Japón es mucho más fuerte. Y en lo que atañe al cristianismo, pues esta manera de pensar muchas veces puede derivar en lo siguiente, y es: el cristianismo no es japonés, el cristianismo es europeo. Y como el cristianismo no es japonés, como le dijeron a San Pablo, de esto te oiremos hablar en otro momento. No tenemos mucho interés en ello, no es japonés. Claro, esto es un obstáculo para la evangelización. Y además, en la fiesta de la Epifanía, lo que celebramos tiene mucho que ver con eso. Porque en la Epifanía lo que estamos celebrando es que el niño que ha nacido en Belén se manifiesta a todos los pueblos, a todas las naciones, independientemente de su raza, de su lengua, de su pueblo, de su nación o de su religión. De hecho, los Reyes Magos que vienen de Oriente vienen de una cultura distinta al judaísmo, vienen de unas costumbres distintas, vienen de una mentalidad distinta, vienen probablemente de una religión distinta. Y dentro de su religión, de sus costumbres y de su cultura, ellos habían sido capaces de poder entender algo de lo que veían en el firmamento y siguieron una estrella, pensando que esa estrella les llevaría hasta el rey. Y de hecho no solo descubren a un rey, porque los gestos que tienen de ponerse de rodillas, el verbo que se usa, que es el verbo adorar, y los regalos que hacen, fundamentalmente el
incienso son signos que muestran cómo estos 3 reyes magos venidos de Oriente reconocen una presencia divina en el niño Jesús. Y de esa manera entendemos esto, que Jesucristo, Dios hecho hombre, se ha manifestado a todos los hombres. Y que el cristianismo no es algo europeo, ni es algo de Palestina o de Israel, sino que es universal. El cristianismo es japonés, el cristianismo es europeo, el cristianismo es africano, porque el cristianismo es universal. Dios se ha hecho hombre y se ha manifestado a todas las naciones. Esto nos lleva también a un problema del que todavía no he hablado en mis vídeos semanales, pero que es algo también muy importante en Japón. Y es que si Jesucristo es el Dios vivo y verdadero, entonces creer en Jesucristo y abrazar el cristianismo implica rechazar todo aquello en lo que uno ha creído anteriormente. Es decir, que si uno es budista, pues convertirse al cristianismo supone rechazar todo lo que tiene que ver con el budismo, o si uno era sintoísta, pues convertirse al cristianismo supone rechazar todo lo que antes uno creía dentro del sintoísmo. Porque es verdad que en Japón la fidelidad a la tradición es algo también muy importante y que está en la mentalidad de los japoneses. Entonces, esto también resulta un problema importante. Pero aquí hay algo que yo creo que es importante poner de manifiesto y que tiene que ver con esos reyes magos que vienen de Oriente. Como he dicho antes, ellos eran capaces de leer en los astros y de entender que los astros podían guiarles hacia algo muy importante. Y eso es verdadero. Y de hecho les lleva hasta la verdad en persona, con mayúsculas, que es Jesucristo. De manera que esto nos muestra cómo en aquella cultura de esos reyes magos, en aquella religión, había cosas que eran profundamente verdaderas. Es lo que en la teología se ha llamado las semillas del verbo. Y esas semillas del verbo, que están esparcidas por el universo entero, semillas de verdad, son una praeparatio evangelica, se dice en latín, lo cual quiere decir que ayudan y llevan y conducen hacia la verdad con mayúsculas, hacia Jesucristo. Y así fue en la historia de estos reyes magos. Aquello que de verdadero había en su tradición, en su religión, en su cultura y en sus costumbres, les condujo hacia la verdad con mayúsculas, les condujo hacia Jesucristo. Quizá al encontrarse con Jesucristo y descubrir a la verdad en persona, quizá hubo cosas de su religión, de su cultura y de sus costumbres que tuvieron que purificar, pero desde luego eso no significaba que tuvieran que rechazar todo lo que anteriormente habían creído, porque seguramente en todo aquello había cosas muy verdaderas, como por ejemplo aquello que les guió hasta el niño Jesús. Pues creo que esta manera de entender esto puede ayudar también en la evangelización en Japón, ¿no? No se trata de cortar radicalmente con todo lo anterior, sino de saber reconocer las semillas del verbo, las semillas de verdad que hay en la tradición que uno ha recibido y cómo eso es capaz de guiar al ser humano hacia encontrarse con la verdad en persona,
con Jesucristo, esa praeparatio evangélica, esa preparación para el Evangelio que las semillas de la verdad, que las semillas del verbo pueden hacer, ¿no? Y que de hecho estoy seguro de que hacen también aquí en Japón, ¿no? Dentro del budismo y del shintoísmo hay muchas cosas verdaderas. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, uno de los documentos del concilio hablaba de las religiones y en las religiones el magisterio de la Iglesia va yendo una por una repasando las principales tradiciones religiosas de la historia de la humanidad y poniendo de manifiesto las verdades, ¿no?, que hay en ellos y que manifiestan una riqueza, ¿no?, y que son una preparación evangélica, una praeparatio evangélica. Y al final estas semillas del verbo nos llevan a reconocer que Jesucristo es la respuesta completa y definitiva a los deseos y anhelos más profundos del corazón humano. Y estos adjetivos de completa y definitiva ayudan también a entender ese camino que nos lleva de esas semillas del verbo como para praeparatio evangélica hasta completar este camino que tiene su fin en la persona de Jesucristo. Bueno, pues ya que estamos al principio del año y es un momento propicio para pedir, pues vamos a pedirle a Dios que nos regale en este nuevo año esta gracia, la gracia de saber reconocer en Jesucristo a la persona que es la respuesta completa y definitiva a los deseos y anhelos más profundos del corazón de todo ser humano. Un abrazo, misioneros.